Nosotros conocemos cómo es la familia Paz y la dignidad que tienen. Esteban, ese tema que es tan delicado, primero tu criterio, por favor. Bienvenido, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Gustavo, muchas gracias a todos ustedes. Mire, sin duda el tema de Intriago es un tema complicado, un tema engorroso, un tema difícil. A ver, y quiero que se grabe lo que les voy a decir para que estén claros, ¿no? Porque después se sigue y continúa la distorsión. Esto terminará con una habilitación forzosa en México y después terminará en FIFA o en TAS, así de fácil. Hay 2 contratos firmados. El uno, según Intriago, es un contrato que le hemos forzado a firmar. Vuelvo y repito, que le hemos forzado. Yo no puse ninguna pistola a nadie para que firme nada. Yo no he forzado a nadie para que firme nada. Nosotros terminábamos el contrato con Intriago ahora en junio, es correcto. Y en noviembre empezamos a conversar. En noviembre nos sentamos en la oficina conjuntamente con Santiago Jacob, llegamos a un acuerdo, le entregué mi carpeta, mi agenda, con los números acordados, él lo firmó, quedamos en preparar el contrato, preparamos el contrato, se fue él a una gira con la selección y ahí cambió todo. Ya no lo que firmó en mi agenda, por más que no tenga ninguna validez para mucha gente. Para mucha gente es absurdo firmar una agenda, una servilleta o la mano. Para otras personas eso vale mucho más que cualquier otra cosa, porque eso sostiene de lo que son las personas. Y cuando una persona tiene honor, tiene palabra, es suficiente. Pero, ¿qué pasa? A Reynoso seguido llegan estas presiones de empresarios que manipulan a los jugadores y empieza a cambiar. Ya Intriago no firmó el contrato y empezamos a discutir el tema. Ya vi que había una ruptura hasta que terminó el campeonato. ¿Y qué pasó? Cuando regresamos en enero, pese a que ya tuvimos el 23 de noviembre un acuerdo firmado, como digo, de palabra, empezamos a discutir sobre el futuro. Yo le dije que un jugador que tiene contrato tiene mucho más capacidad de gestión, mucho más capacidad de ganar recursos. Y ahí él empezó a escucharme. Él, sin duda alguna, lo que buscaba es una salida. Yo le propuse, a ver, trabajemos en conjunto. Te propongo una salida a la MLS. Hay un equipo de la MLS interesado en ti, pero yo me muevo siempre y cuando renovamos el contrato. Renovamos el contrato, él lo aceptó, por eso salió en enero a estar contento de su renovación. Fijamos más o menos un preacuerdo de lo que podría ser una salida ahora en junio, y yo empecé a trabajar ya con la MLS. Llegamos a un acuerdo con Seattle Sounders, y inclusive Intriago había ya conversado con este equipo, con el entrenador, con el empresario, ya estaban más o menos los montos fijados de su salida, y todo privilegiando a Intriago, todo. Pero Gustavo, créeme, todo privilegiando, las cifras, los números, todo. Liga ganaba una participación minoritaria que era para cumplir con un pago que todavía debemos, que vamos pagando en el tiempo por Aníbal Chalá. Y de repente, claro, los abogados le piden a él más información sobre qué negociación tuvo con los empresarios previo al acuerdo con nosotros, y ya empezaron a preocuparse los empresarios, los abogados de la MLS, porque aparentemente es verdad que tiene firmado 2 contratos. Y es eso lo único que le puso a la gente de la MLS preocupada en no continuar con la negociación, y lo único que dijeron es, ahora en junio salimos a buscar nuevamente tu vinculación, porque nos interesa que regreses al Seattle Sounders, sabiendo que la ventana de incorporaciones para la MLS es en julio o agosto. En esa ventana ellos iban a intentar nuevamente llevarlo, pero una vez que ya se dilucide cualquier posibilidad de que exista otro contrato. Después de esto,
hace 12 o 3 semanas Pablo Repeto habla con Thiago y le dice, no te vayas a la MLS, quédate con nosotros, anda a la selección, quédate con nosotros, por lo menos termina el año con nosotros. Y ahí es que nos juntamos conjuntamente con Pablo, Santiago, Jacome y yo, con Thiago, para pedirle que no se vaya al MLS, previo al acuerdo que teníamos ya con Seattle Sounders. Y Thiago ya cambió todo. Ya empezó que ya no Seattle, que ya no se queda en liga, que se va a México. Y ahí se rompió todo. Y ahí empezó toda esta última información que todos conocemos, con un ir y venir de información complicada, y seguramente de aquí en adelante habrá muchísima información engorrosa que se hará de un lado o del otro lado. Por mi parte, miren, ya les he contado toda la historia. Esto grábenlo y lo pueden reproducir cuando ustedes quieran. De aquí en adelante serán los abogados los que tendrán que dilucidar todo esto en las cortes de FIFA. A ver, Esteban, y con las disculpas del caso, pero estaba muy atento, pero nos perdimos en un tema con Robin acá. Realmente en tu explicación, a ver, primero nos dijiste que un precontrato, luego antes que no habían firmado todavía con Alfredo Intriago, sino que había sido de palabra. Finalmente el contrato se firmó por 2 años más, Esteban. A ver, vuelvo y repito. En noviembre, a ver, vamos antes. Esta comisión de fútbol terminaba sus funciones del año pasado. Por ende, varias veces dije, no podemos actuar sobre la base de que terminamos el contrato, sabiendo que había algunos contratos que terminaban. Cuando en noviembre empezamos a discutir la posible continuidad de la comisión, es decir, ahí que de alguna forma me empodero de la necesidad de buscar soluciones, y citamos a algunos jugadores que terminaban su contrato. Y cité ahí a Intriago, a mi oficina, conjuntamente con Santiago Jacome, y arreglamos y acordamos un contrato, ¿no? Nos dimos la mano, firmó mi agenda, dijo, estos son los valores, sí, perfecto. Hasta que yo preparé el contrato, él dijo que la firmaba después, se fue, obviamente tuvo ahí una convocatoria a la selección y todo, se fue. Cuando regresaba ya estaba su contrato listo, obviamente ahí cambió todo, no quiso firmarlo. Y ahí nos enteramos que ya había tenido unas conversaciones con empresarios mexicanos. Después de esto, yo le dije que me siento preocupado, que no sé qué va a pasar con él, y empezamos a discutir, y él me dijo que la idea de él es salir fuera del país. Y le dije, yo te ayudo, en la MLS te quieren, Seattle Sounders te quiere. Y él aceptó irse a Seattle Sounders. Y yo le dije, encantado, pero para irte a Seattle Sounders tenemos que renovar el contrato conmigo. Y él renovó 2 años. Y aplicamos el mismo acuerdo que tuvimos noviembre 23. Y renovamos en enero por 2 años. Ahí inmediatamente le puse en contacto con el empresario de la MLS, le puse en contacto con Seattle Sounders y estaba todo acordado. Pero el rato ya de efectivizar todo para que vaya en esta próxima ventana, se quedaron preocupados por menciones del mismo jugador, del mismo Thiago, de que él tenía un precontrato, pero ni él estaba claro de qué había firmado. Entonces ahí todos nos damos cuenta de que él tendría un doble contrato. Con la dificultad de tener un doble contrato firmado en noviembre, ¿no? Efectivo ahora en junio, y el equipo mexicano nunca pidió autorización, nunca, a Liga para poder sentarse a conversar con un jugador que todavía tenía contrato, pese a que tenía 6 meses o no tenemos nunca un detalle del equipo mexicano pidiendo autorización para juntarse con Intriago. Entonces ahí incumple el equipo mexicano, porque si bien es cierto, se puede firmar contratos con 6 meses de anticipación, siempre y cuando se dé una comunicación al equipo de origen. Eso nunca se hizo. Entonces hay un sinnúmero de factores que están rotos en esta negociación y que terminarán, como le digo, dilucidados en seguramente la FIFA o en las cortes del TAS. Está claro, entonces renovó por 2 años, como dice Esteban, y firmó el contrato Jefferson Alfredo Intriago
¿Cuál es el proceso para firmar un contrato, mi estimado Esteban? Porque por el rumor que corrió nosotros, no es nuestro criterio, sino que es una pregunta que hay que hacerla porque de eso he hablado. ¿Cuál es justamente la forma en que se llega a la firma de un contrato que corrió este rumor que había falsificado la firma de Jefferson Intriago? Esteban, ¿cómo es lo que se hace el tema de las firmas? Si puedes explicarnos, por favor. No, pues se llega a un acuerdo económico en las partes y se firma el acuerdo económico, un contrato, y ese es el contrato que está registrado en la Federación y en la Liga Profesional. Así es fácil, el Ministerio de Trabajo. De ahí, miren, siempre puede ser algún desadaptado salir a decir cualquier barbaridad, no hay que darle mayor importancia. Pero si alguien llega a mencionar que hay una falsificación de firma, tiene que presentar pruebas. Caso contrario, tiene que someterse a los abogados que Liga inmediatamente actuarán. Está clarito, no sé cómo sería, pero está clarito, ¿no? O sea, Liga mantiene que Jefferson Intriago sí firmó el contrato y por lo tanto aquel rumor queda en rumor nada más y en un mal rumor que daña una buena imagen que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito. Santiago Jaco me decía, Esteban, que el problema vendrá cuando se presente en Tigres el jugador Jefferson Intriago, que ahí vendría el problema, no antes. ¿Están esperando a que ellos, si se va a Intriago y se presenta a Tigres, ahí recién viene el problema, Esteban? No creo que venga el problema aquí. Seguramente Tigres exigirá el transfer internacional, no se le autorizará porque tendrá un contrato firmado acá, y de repente pedirán autorización a la FIFA para habilitarlo temporalmente. Le firmo que no va a jugar en Tigres. Seguramente jugar en algún otro equipo mexicano. No sé en qué equipo jugará. Tigres lo único que hace es prestar el contrato para tener plata del contrato, sacar provecho del contrato. Y seguramente los empresarios sacarán su buena tajada de todo lo que harán con este muchacho. Pero bueno, es problema de él sabrá lo que firmó y él sabrá atenderse a las consecuencias de esto. Y de repente, si es que la FIFA autoriza esta habilitación temporal, ya inmediatamente se abren los expedientes de la FIFA para ir dilucidándolo en las cortes de la FIFA o si no en las cortes del TAS. Está claro, hay que esperar lo que venga después ya. Creo que está bastante claro, la FIFA. Ajá. Un saludo, Esteban. No, y está claro, claro lo que dice Esteban. El que se atreva a decir que hay firma falsificada, que se atenga a las consecuencias ante la ley, ante la ley, lo está diciendo clarito Esteban. Entonces, ¿cómo debe ser? Si hay un valiente que muestre, pues que diga así, que presente la cara, ¿no? A ver qué es lo que le pasa, pues. Esto es porque lanzar un rumor para la gente es fácil, Robin, y hacer daño. Siempre repetimos la frase del señor Trujillo que está muy fácil esto. De aquí en adelante lo único que va a haber es especulación. Aquí Intriago y los mexicanos, los empresarios saldrán a defender lo que tienen firmado y a desvirtuar lo que nosotros tenemos. Nosotros ya de aquí no hablaremos más, porque no hace falta hablar más. De aquí solo falta actuar con la base legal, y eso lo presentaremos. Lo que digan los mexicanos o lo que diga Intriago en este momento ya no tiene mayor argumento. El jugador se está presentando en este momento en México y nosotros tenemos que aceptarlo. Y cualquier situación de aquí en adelante tenemos que dilucidarlo, como digo, en las cortes internacionales deportivas. Bueno, cambiemos de tema entonces, dejemos lo de Intriago, creo que está más que explicado, más que detallado. Tenemos algunas dudas y sobre todo en estos últimos días creo que nos hemos confundido todos, Esteban, sobre la continuidad o no de algunos elementos, hasta cuándo terminan los contratos. Quiero arrancar por una confusión personal, lo de Julio Angulo. ¿Hasta cuándo mismo tiene contrato el señor Julio Angulo? ¿Termina en junio y se va? ¿Termina en diciembre? ¿Le han renovado? ¿Cuál es la situación exacta del señor Julio Angulo? Mire, Julio Angulo tiene contrato hasta diciembre. Con Julio Angulo, para que ustedes estén al tanto, quisimos hacer una negociación con una transición para que él pueda ir a un equipo ecuatoriano a principios de año, pero el jugador no quiso, pese a que su empresario intentó también persuadirlo para que vaya a otro equipo. Y claro, los equipos cuando ven lo que gana se asustan y no quieren continuar con su vinculación. Hay varios equipos interesados, pero ninguno ha querido realmente pagar lo que representa su remuneración. No quiero satanizarle a Julio, no es un mal jugador, es un buen jugador, por algo
tuvo la posibilidad de emigrar al fútbol internacional. Simplemente en Liga no tiene espacio y por ende no tiene continuidad. Y esa falta de continuidad es la que le está mermando a él de poder mejorar. Ahora hay 2 equipos interesados en él. Y nosotros volvemos a insistir para que él salga, para que tenga una continuidad. A Julio Angulo le conviene salir por un factor. No, si él escoge la plata, se queda en Liga. Pero después, ¿qué contrato va a firmar el próximo año si no juega? Entonces hemos persuadido con su empresario para buscar una salida para Julio, para que él pueda jugar. No creo que hay que analizarlo. En Liga no le ha ido bien, es verdad. Pero si es que se logra una salida adecuada, tendrá que ser con beneficio para Liga, para el jugador principalmente y para otro equipo. ¿No? Y si elige el dinero, que continúe en Liga. Si quiere jugar, tiene que buscar otras posibilidades, porque está más que demostrado, Esteban, y los hinchas se dan cuenta, más que demostrado que la camiseta de Liga, no, coincido, no es un mal jugador, no es un desastre, porque hay que ver lo que hizo con Independiente, tiene antecedentes muy favorables, pero con la camiseta de Liga no funcionó, como se han dado un montón de casos. Vamos con los delanteros. ¿Qué pasó con Juan Luis Anangonó? ¿Qué pasa con el atacante ecuatoriano? ¿Quiere seguir o ya no quiere seguir en Liga? Bueno, primero que nada, un paréntesis a lo que estamos conversando. Qué hermoso y qué orgullo verle a Richard Carapaz nuevamente poniéndose la camiseta de líder en este momento del Giro de Italia, ¿no? Un orgullo enorme, ¿no?, para todos los ecuatorianos. Con respecto a Juan Luis Anangonó, hemos conversado con Juan Luis para evaluar una renovación a su contrato. Nos pide 3 años. Ahí es donde tenemos que evaluar si estamos dispuestos a aceptar los 3 años de contrato. Nos pide cifras en este momento bastante altas, fuera de nuestra capacidad, pero hemos acordado con Juan Luis conversar en el transcurso de esta y la próxima semana para saber si verdaderamente hay una posibilidad. Él tiene contrato hasta fin de mes. Si es que hay una posibilidad, lo conversaremos en este mes y se resolverá. Si él tiene una oferta superior a la de Liga, seguramente la aceptará y se irá de Liga. Así de fácil. Una posibilidad de que se quede y otra posibilidad de que se vaya. Pero de entrada las cifras son demasiado altas. Liga no está al nivel, en este caso, que exigiría el señor Anangonó. Las cifras que me presentó están altas, sí, están muy altas. Pero seguiremos conversando. Lo importante es que hay interés de lado y lado. Entonces veamos qué pasa en los próximos días. Lo de Martínez Borja, el jugador colombiano, me parece que en lo económico es más accesible, Esteban, y creo yo, me anticipo, le digo a usted que él quisiera seguir en Liga Deportiva Universitaria. No sé si esto ha avanzado. Hemos conversado con Martínez Borja, quiere quedarse, nosotros queremos que se quede. Hay una realidad, y es la economía del club, que está bien complicada. Entonces, hay una posibilidad, no 2. O es Juan Luis o es Martínez Borja. Es uno de los 2. Y tenemos que buscar la manera de acercarnos con los 2 y el que sea más accesible, aceptaremos esa posibilidad. Los 2 están adaptados, los 2 saben lo que diga, los 2 son grandes jugadores y grandes personas. Veamos con cuál podemos tener un acercamiento económico más accesible. Eso será en el transcurso de esta semana. A ver, esto es importante, es decir que los 2 no se van a quedar, así se llegue a un acuerdo, tendrán que sacrificar a uno de los 2. Esto sabe Pablo Repeto ya, que tendrá que irse Martínez Borja con Luis Anangonó, Esteban. Estamos absolutamente conscientes de que es uno de los 2, no son los 2, y está claro y Pablo Repeto está absolutamente claro de que la economía del club está muy difícil, y sobre todo en todo este mes de junio que viene no tenemos $1 de ingreso. Vamos a jugar la Copa Alberto Spencer, que tampoco representa mucha plata, más es por un tema de continuidad y de mantener ritmo, pero de ahí económicamente mantener este equipo es algo muy complicado. Entonces es uno de los 2 y está absolutamente claro de esto Pablo, y con los 2 jugadores hemos hablado en esa misma situación. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días, le saluda David Silva. ¿Se pudo dialogar con Salaverry? ¿Cómo terminó la relación con él? Porque, bueno, en redes sociales se le notaba algo molesto cuando él se despedía de Liga. Lo que pasa es que Horacio no tenía contrato con Liga.
Él estaba lesionado desde el año pasado, le ayudamos todo el semestre a recuperarse, él nunca se recuperó en plenitud de condiciones, nosotros teníamos que tomar decisiones, nosotros no podíamos tener a un jugador, a pesar de que tenemos ya a Pellerano lesionado, Anderson Ordóñez lesionado, no podemos tener otro jugador en esa posición lesionado. Entonces, por eso nos descendimos de un contrato, aceptamos a que se quede en liga recuperando durante todo el semestre, y eso es lo que hizo. Pero claro, se fue molesto porque quería quedarse, pero comprendan, Anderson Ordóñez de sí está para jugar. Pellerano, tuvimos un acuerdo de palabra que tuvimos que mantenerlo, y él se lesionó en el último partido del campeonato del año pasado, por ende sigue en liga. Lamentablemente su recuperación va a extenderse ese mes, por ende tampoco va a jugar. Y después el caso de Horacio ya era demasiado. Simplemente no hay manera de que pueda alcanzar ninguna economía de ningún club teniendo esto. Entonces tuvimos que contratar a Freire por el semestre, después contratamos a Rodríguez, entonces ya no teníamos mayor capacidad para poder albergar más jugadores. Ahora él se fue molesto porque quería quedarse, pero esas son las circunstancias que él sabía y se aceptó que se quede recuperándose en liga. A ver, pero el acuerdo con Horacio Salaverry era para recuperación y también entrenar. Creo que hasta ahí llegaba el acuerdo, ¿no? Nunca se llegó a firmar el contrato que estaba previsto por la lesión. Así fue. Nunca, pese a que en un momento dado vimos la posibilidad de que él se quede, pero sus continuas lesiones y la situación que él tenía no daba para aguantar una continuidad. La verdad que no. Y por eso es que no le extendimos el contrato. Nicolás Freire, ¿cómo está el tema de él? También termina en mediados de junio el contrato, Esteban. Bueno, Freire termina ahora en junio el contrato y claro, no hemos visto predisposición de sus empresarios a que las pretensiones bajen y por ende con esto va a ser muy difícil retenerlo. Ya. Desde México se habla de un posible interés por Paco Rodríguez, exactamente del Necaxa. Esteban, ¿alguien de ese equipo, alguien del club Necaxa ha dialogado con ustedes? No, ninguno. No hemos tenido ningún equipo, ningún empresario interesado por Paco Rodríguez, Gavarini, Chicaiza, Anderson Julio, Johan Julio. Todos son especulaciones. Hace un par de semanas apareció ese ridículo empresario noruego que sé que tiene problemas con todos los equipos del fútbol ecuatoriano y que es un impresentable. Hablar pendejadas de Anderson Julio para meterle tonteras en la cabeza. Estos muchachos no necesitan que les sobredimensionen. Estos muchachos no necesitan que les pongan más presión. Estos muchachos lo que necesitan es la tranquilidad de ir creciendo y mejorando, consolidándose en liga. Y cuando estén consolidados en liga, van a llegar las propuestas importantes que seguramente les van a beneficiar a ellos, a su familia y a liga. En ese momento aceptaremos una salida. Antes de eso no. Esteban, a ver, en el caso de Borja y de Anangonó, así se mantengan en sus sueldos y no haya una alza de sueldo para ninguno de los dos, igual se va uno. ¿Perdón? Digo, en el caso de Anangonó y de Martínez Borja, igual se mantengan en las cifras que están ganando actualmente y no pidan que les suban, igual se va uno. No alcanza económicamente para mantenerlo a los dos. No tenemos la capacidad. Entonces, será una negociación que iremos buscando y tratando de que sea la mejor opción para todos.